Bienvenido a cada uno de nuestros fieles oyentes. Gracias a los hermanos que ya están conectados. Bienvenidos los países que están ya conectados a través de su emisora Soldados de la Cruz de Cristo Radio. Bienvenidos los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Alemania. Tenemos conexiones también desde Panamá, desde Chile, desde México, desde Honduras. Y bueno, le extendemos las más grandes felicitaciones a todas las damas, todas aquellas mujeres valientes nacidas en México y que hoy están celebrando a nivel nacional, homenajeando a ese ser que Dios usó para traerlos al mundo. Felicidades a todas las madres mexicanas que hoy celebran esta figura que es sumamente importante en la sociedad, las madres. Cuánto bien la primera muestra de amor que recibe el ser humano, pues lo recibe desde la concepción. Y eso es pues gracias a esa anatomía que Dios le permitió a la mujer de sostener un ser vivo dentro de su ser. Y eso es algo maravilloso. Como me contaba el doctor que me atendió en los embarazos de Matías y María Victoria, me decía que cuando la ciencia estudia todo lo que es la concepción y cómo ese niño se forma dentro del vientre de su madre, me decía, el que no crea en Dios, pues no cree en nada, porque esto es un milagro, cómo Dios permite formar un ser completo dentro de otro ser. Y bueno, así de maravilloso es Dios. Aún la ciencia declara la grandeza de su poder. Así que muchas felicitaciones a cada una de estas hermanitas, de estos hermanos mexicanos, pues que están, como dicen allá, precisamente como dicen en México, de manteles largos. Están las madres agasajadas por aquellos hijos que han reconocido la bondad de Dios al darles ese ser especial en sus vidas. Vamos entonces a iniciar, vamos a hacer ya la oración para emprender nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, Dios creador del cielo y de la tierra, Señor, y todo lo que en ellos hay. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Todo lo que ven nuestros ojos es obra de tus manos. La luna, las estrellas, todo, Señor, lo has hecho con el poder de tu palabra. Glorificamos tu nombre, Señor, y te alabamos, porque tú eres merecedor de alabanza. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Acompáñanos, Señor, cada momento de nuestras vidas. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos a corregir, Señor, a cambiar, a no descansar en ese pensamiento que muchos decimos es que yo soy así. No, Señor, ayúdanos a cambiar, a que podamos vivir esas palabras que expresó este gran siervo de Dios. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Que así sea en nosotros, Señor, esa necesidad plena, que tú vayas transformando, que tú vayas despojándonos de esos harapos que entorpecen nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos cada día a caminar asidos de tu mano buena. Ayuda, oh Dios, a cada uno de los hermanos que ya están conectados para participar de esta programación. Bendice a los niños, los jóvenes, Señor, los ancianos, Padre bueno, los enfermos. Hay una gran lista de enfermos por los cuales oramos. Te rogamos que en tu inmenso amor, todos los que tienen esas dolencias, Señor, esos problemas que quizás la ciencia dice que no hay solución, tú eres el que tienes la última palabra, Señor, y a tu voz
aún los muertos son levantados, Señor. Ayúdanos a creer, ayúdanos a tener esa fe genuina que pueda vencer las adversidades que se presentan en nuestras vidas, Señor. Estos momentos de enfermedad, de aflicción, que nos ayuden a acercarnos más a ti, a reconocerte como nuestro sanador, como el que sana todas nuestras dolencias, Señor. Aquellos que han perdido un ser querido, te rogamos que en tu amor y tu misericordia tú les consueles, Señor. Ten piedad, Señor, de cada una de las madres mexicanas que en este día están celebrando este día especial, que ellas puedan también agradecerte por ese alto privilegio que le has otorgado de traer sus hijos al mundo y que puedan ser educados a través de la luz de tu verdad. Ten misericordia, Señor, quédate en medio nuestro, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, emprendemos entonces nuestro viaje ya, despidiéndonos de este valiente hombre de Dios. Cuántas enseñanzas nos ha dejado Nehemías. Como les he dicho en estos días, Nehemías no fue un profeta, Nehemías no hizo milagros, Nehemías no fue un sacerdote, no fue un rey, pero cuántas enseñanzas hermosas nos ha dejado este hombre a quien Dios capacitó de una manera especial, sirviendo en el palacio del rey como un copero y a la vez pidiendo ayudar a su pueblo que estaba en adversidad, en miseria. Y qué manera, ¿verdad?, de entender que había sido Dios quien había puesto en su corazón ese deseo de no conformarse solamente con enviar remesas de ayudas económicas a su pueblo, sino ser aquellas manos también que colocaran ladrillo tras ladrillo, que defendiesen la verdad de ser pueblo escogido de Dios. Cuántas cosas lindas podemos sacar de la vida de este ilustre siervo de Dios. Seguimos entonces aprendiendo un poco más porque en cada capítulo hay tanto que nos enseña Nehemías. Así que sigamos, pongamos nuestros cinturones y emprendamos este viaje por las Sagradas Escrituras. Para hoy, 10 de mayo del año 2023, nos toca la lectura de Nehemías capítulo 11, 12 y 13. Iniciamos entonces nuestro viaje. Nehemías capítulo 11. Y habitaron los príncipes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión en sus ciudades, de Israel, de los sacerdotes y levitas y netineos, y de los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén pues habitaron de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín, de los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Sepatías, hijo de Maalalel, de los hijos de Fares, y Masías, hijo de Baruch, hijo de Col-Osi, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Silón. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesullam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaía, y tras él, Gabai, Sayai, 928. Y Joel, hijo de Siqui, era prefecto,
de ellos, y Jeudás, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesullam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitub, príncipe de la casa de Dios, y sus hermanos los que hacían la obra de la casa, 822, y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malaquías, y sus hermanos, príncipes de familias, 242, y Amasai, hijo de Azarael, hijo de Asai, hijo de Mesillemot, hijo de Imer, y sus hermanos, hombres de grande vigor, 128, jefe de los cuales era Sabdiel, hijo de Gedolim, y de los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, y Sabetai, y Josabat, de los principales de los levitas, sobrestantes de la obra exterior de la casa de Dios, y Matanías, hijo de Mica, hijo de Sabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, y Bacbusías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedetún. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. Y los porteros, Acub, Talmón y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes, de los levitas, en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad. Y los netineos habitaban en Opel, y Sia y Gispa eran sobre los netineos. Y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Mica, de los cantores, los hijos de Asaf, sobre la obra de la casa de Dios, porque había mandamiento del rey acerca de ellos, y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Masasabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todo negocio del pueblo. Y tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, y en Dibón y sus aldeas, y en Jecapsel y sus aldeas, y en Jesuá, Moladá, y en Bet-Pelet, y en Azar Sual, y en Beerseba, y en sus aldeas, y en Siclac, y en Mecona, y en sus aldeas, y en Rimón, y en Sorea, y en Jarmut, Sanoa, Adullam, y en sus aldeas, en Laquis y sus tierras, Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinón. Y los hijos de Benjamín desde Geba habitaron en Micmas, y Ahía, y en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Aniá, Hazor, Rama, Taim, Adid, Seboim, Nebayat, Lot y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Bueno, aquí vemos nuevamente, ¿verdad?, cómo el relato retorna a los nombres de las personas que tuvieron funciones de gran relevancia en el pueblo de Dios. Aquí el relato retorna al papel, pues el papel central de Nehemías y el éxito de la repoblación de esta ciudad que yacía en cenizas, que tenía poca esperanza de volver a ser habitada. Ante el ojo humano, al ver esta tierra totalmente desolada, pues ninguna nación pensaría que en tan poco tiempo el pueblo de Israel pudiera reponerse ante tal situación, ante tanta ruina que estaba imperando en ese momento. Fueron 70 años de escombro, de desolación, pero que a la vez el Señor, a través de la promesa hecha por boca del profeta Jeremías, se levanta esta generación
que con firmeza de Dios en su corazón pudo expresar y aplicar: levantemos los muros, construyamos y trabajemos, que Dios es con nosotros. Y efectivamente podemos ver cómo se va organizando el templo, cómo se va organizando el pueblo como tal. Nos menciona los sirvientes del templo, que eran pues los ujieres, el personal de limpieza, mantenimiento y las reparaciones del edificio. Y nos habla, miren qué lindo detalle, nos habla de lo que era la familia de los levitas, pues que tenían estas funciones importantes. Y también nos habla de los cantores, que eran precisamente levitas, eran descendientes de Asaf. Y ellos empezaban las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración. Y aquí vemos cómo nos van nombrando de la genealogía quien estaba encargado de este ministerio: Matanías, que a su vez fue hijo de Micaías, hijo de Zabdi, hijo de Asaf. Y es bonito notar esto, porque cómo Dios en su amor capacitó esta familia para este ministerio de suma importancia. Y decimos esto porque a través de las páginas bíblicas se puede corroborar lo importante que es la alabanza en el uso santo, con ese uso, porque no era solamente el personal que preparado cantaba, tenía voces selectas. Recordemos que los salmos, todas estas composiciones tenían tanto poder, o tienen tanto poder, porque a su vez el Señor los usaba para profetizar, para entregar verdades a su pueblo. Y esto hace que la alabanza sea una herramienta tan eficiente que hasta la presente fecha el uso de estos instrumentos, de estas personas que Dios selecciona para este ministerio, sigue impactando al mundo, porque hemos escuchado de testimonios de personas que a través de un himno, a través de una alabanza, pueden recibir el entendimiento de Dios y nace en ellos la necesidad de estar a cuenta con Dios. Siempre se ha dicho que los himnos, que los cantos, que una alabanza es un mensaje en canto. Y esto es una gran realidad. Y sobre todo lo podemos percibir cuando las letras de estas estrofas están sustentadas en la palabra de Dios. Es algo que realmente tienen algo maravilloso. Cuando usted lee, hay que tener mucho cuidado en esto también hoy en día. Se tergiversa mucho. Hay cantos o personas que cantan y no es lo que están cantando, va en contra de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y de verdad que hay que usar mucha prudencia con esto, porque como se ha dicho, la alabanza es un arma poderosísima en las manos de los hombres y las mujeres llenas de temor de Dios y de unción de Dios. Pueden derribar muros, hermanos. Esos muros quizás de culpa, de vergüenza, de orgullo que se levantan sobre las almas. Esos muros pueden desplomarse a través de una alabanza cuando es usado por un hermano o una hermana que tiene ese don dado de Dios. Entonces me llama mucho la atención acá cómo se organiza todo esto y sigue apareciendo esta genealogía de Asaf, estas personas, este personal que sigue impartiendo estas bendiciones a través de cada culto que se brindaba en el templo de Jehová. Nos habla de los porteros, nos habla de los sirvientes, de estas personas que estaban entonces procurando que todo volviese a tener un orden tal cual el Señor lo había organizado. Y ellos tenían muy en claro el mandamiento del rey,
sobre la distribución para los cantores cada día. Todo esto tenía que ser notificado. Todas estas acciones que se estaban realizando en el pueblo debían serle notificadas. Y nos dice en el versículo 24 que Petaías, quien fue hijo de Mesabeel, de los hijos de Sera, de los hijos de Judá, pues él estaba al servicio del rey en todo el negocio del pueblo. Es decir, este hombre, Petaías, era embajador judío ante la corte del rey de Persa, que era como el encargado de notificar todas las actividades que estaban haciendo Esdras y Nehemías. ¿Y por qué decimos esto? Porque el reino de Persia estaba invirtiendo en este pueblo y necesitaban cerciorarse si todo lo que ellos estaban haciendo iba conforme al tratado que el rey de Persia les había permitido a los judíos. Los judíos no estaban libres de que, bueno, regresamos y ya no tenemos nada que ver con Persia. No, ellos estaban subyugados a este imperio. Ellos pasaban a ser siervos de los persas, con la gran diferencia que le dijeron, bueno, regresen a su tierra, construyan, levanten, sigan con su fe, pero ellos tenían que darle cuenta a estos reyes. Entonces, esta gente se organizó y nos sigue mencionando, pues, del versículo 25 al 36, pues eran las comunidades que se hallaban en Judá y en Benjamín, lo que es decir, fuera de la capital, fuera de Jerusalén. La cabecera del reino del sur era Jerusalén. Entonces, estas personas que se están nombrando acá desde el versículo 25 hasta el final, pues habitaban en los alrededores de Jerusalén, no en la propia capital. Así que tenemos entonces cómo está agarrando forma ya el pueblo que estaba retornando o que había retornado a Jerusalén. Muchos llegaron ya mayores, ancianos, y otros pues solamente conocían a Jerusalén por los relatos de sus familiares. Seguimos avanzando entonces al capítulo 12. ¿Qué nos cuenta Nehemías en este capítulo? Escuchemos. Nehemías capítulo 12. Y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y con Jesuá, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Mayús, Artus, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Miamín, Madías, Bilga, Semaías, y Joyarib, Jedaías, Sayum, Amoc, Hilcías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesuá. Y los levitas, Jesuá, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los himnos. Y Bacbucías y Uni, sus hermanos, cada cual en su ministerio. Y Jesuá engendró a Joyasim, y Joyasim engendró a Eliasib, y Eliasib engendró a Joiada. Y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joyasim, los sacerdotes cabezas de familia fueron: de Seraías, Meraías; de Jeremías, Ananías; de Esdras, Mesuyam; de Amarías, Johanán; de Melica, Jonatán; y de Sebanías, Joseph; de Arim, Adna; de Merayot, Elcai; de Ido, Zacarías; de Ginetón, Mesuyam; de Abías, Sicri; de Miamín, de Moadías, Piltai; de Bilga, Samúa; de Semaías, Jonatán; de Joyarib, Matenai; de Jedaías, Uzi; de Sayai, Cayai; de Amoc, Eber; de Hilcías, Asabías; de Jedaías, Natanael. Los levitas, en días de Eliasib, de Joiada, y de Johanán y Jadua, fueron escritos por cabezas de familias, también los sacerdotes, hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, cabezas de familias,
fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Johanán, hijo de Eliasib. Los cabezas de los levitas, Asabías, Serebías y Jesuá, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos, para alabar y para rendir gracias, conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías y Bacbucías, Obadías, Mesuyam, Talmón, Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joiacim, hijo de Jesuá, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote Esdras, escriba. Y a la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la campiña alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netopati, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas, y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la mano derecha sobre el muro, hacia la puerta del muladar. E iba tras de ellos Osaías y la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesuyam, Judá y Benjamín, y Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, y Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos músicos de David, varón de Dios, y Esdras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho. Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Amat, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los 2 coros en la casa de Dios, y yo, y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes, Eliasim, Maseías, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías, y Ananías, con trompetas, y Maseías, y Semeías, y Eleazar, y Uzi, y Johanán, y Malquías, y Elam, y Eser. Y los cantores cantaban alto, e Israía era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Alegráronse también las mujeres y muchachos, y el alborozo de Jerusalén fue oído de lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas, de los campos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que asistían, y habían guardado la observancia de su Dios, y la observancia de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Qué manera, ¿verdad?, de ver el fruto del trabajo de una vida consagrada, de una vida bien vivida, y no solamente conformarse con tener
esa personalidad, sino extender esa forma tan especial que nos muestra este libro con la vida y la obra de Nehemías el gobernador. ¿Qué manera nos dice en este capítulo 12 que estaban los sacerdotes y todos los levitas? Subieron pues con Zorobabel, quien había ido, quien fue el primero que trajo el primer remanente de el exilio a instalarse en Jerusalén, en el reino del sur. Y vemos cómo eran las listas de los sacerdotes y los levitas, todos estos los que habían regresado del primer momento hasta la época en que se está escribiendo este texto. Y vemos todo detalladamente, y ellos fueron muy, muy rigurosos en corroborar que efectivamente estos varones descendían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, porque eso era un requisito indispensable e inquebrantable. Ellos tenían que corroborar esto, y el que no estaba hallado allí en el libro de la genealogía, pues inmediatamente debía salir. No tenía ninguna opción a que pudiera ministrar en el templo, en poder estar en lo más sagrado, en lo más importante de lo que es el uso santo que se realizaba en el templo del Señor. Y nos dice en este capítulo, que de verdad que tiene una manera tan linda, pues Nehemías dedica el muro, la dedicación del muro de Jerusalén. Se encargaron de buscar a todos los levitas que estaban en los distintos lugares para traerlos a Jerusalén y así poder hacer la dedicación y las fiestas. Pero qué manera de regocijarse el pueblo de Dios a través de alabanzas, cánticos, instrumentos, como los címbalos, como salterios, como las cítaras. Qué manera esto. Y esto impacta al pueblo del Señor, porque cuando ellos decidieron comenzar a levantar esos muros, que por muchos años estuvieron destruidos por el fuego, por cuantas cosas, aquellos hombres enemigos del pueblo de Dios se empezaron a burlar y le expresaron de una manera de manera de intimidarlos. Eso es lo que ustedes están haciendo. Si una zorra se sube, se va a decaer. Qué manera, ¿verdad? Porque una de las cosas que siempre usa el enemigo es apocar tu fe. Es que tú te sientas menoscabado, que el trabajo que tú estás realizando no va a tener ningún provecho, ningún valor. Y esto que hicieron acá, de verdad que fue algo maravilloso. Una zorra no. Se subió en el muro. Habíamos dicho que el muro tenía un ancho aproximado de casi los 3 metros y un kilometraje bastante amplio. Y fíjense cómo este hombre, Nehemías, cuidadosamente convoca a todos los levitas que habían regresado del exilio y los reunió a los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén como las aldeas que estaban cercanas, y de la casa de Gilgal y de los campos, y porque los cantores ellos se habían edificado casas alrededor de Jerusalén, pues ellos tenían el compromiso también, su ministerio, su labor era servir en el templo como fuente de bendición en la adoración. Ese era su ministerio. De hecho, el pueblo debía de velar por el sustento de ellos, porque ellos no podían estar ocupados en otra cosa que no fuese ese ministerio. Así lo había dedicado David, así lo había continuado Salomón. Es decir, ese era su trabajo. Allí era donde iban a estar enfocados, no en estar en el campo arando, estar
cuidando animales, no, ellos tenían eso, era un uso exclusivo para la casa de Dios. Y estos hombres se purificaron los sacerdotes, los levitas, el pueblo se purificó, las puertas y el muro consagrados para Dios. Y qué maravilloso nos revela el versículo 31, que hizo subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puso 2 coros grandes que fueron en procesión. El uno se dirigía a la derecha y el otro hacia la puerta del muladar. E iban tras ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, Azarías y Esdras, Mesullán, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Pero el Jeremías que se mencionan acá no crean que es el profeta Jeremías. Ya en esta época yo creo que ya Jeremías había muerto, porque Jeremías no subió en la transmigración. Él se quedó con un pequeño remanente que se quedó en Jerusalén. Y de allí, de ese pequeño remanente, lo llevaron obligado a Egipto y se cree que murió allá. Entonces, los hijos de los sacerdotes, ellos iban con trompetas. Los hijos de los sacerdotes usando este instrumento. Y los hermanos de Semaías iban con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Esto fue algo celestial. Mientras que los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, les había asegurado que esa construcción que ellos estaban iniciando sería tan miserable, esa construcción que no soportaría el peso de una zorra. Aquí, con su vida consagrada a Dios y con sus manos puestas en las herramientas para construir, Nehemías y todo el pueblo demuestran cuánta grandeza han recibido de Dios. Y no se montó una zorra, se montaron los príncipes del pueblo con instrumentos y pudieron caminar por todo el alrededor de esos muros y cantar alabanzas al gran Dios. Qué manera de ellos darle en el punto clave al enemigo. Y el segundo coro, porque se dividieron en 2 coros, uno estaba dirigido por Esdras y el otro, miren, esto fue algo de verdad. Hay que vivir esa experiencia. Imagínense transitar esos muros. ¿Cuántos estarían llorando al recordar esas noches largas que duraron construyendo y a la vez defendiendo también por si a cualquier acechanza del enemigo? ¿Cuántos estaban allí elevando a Dios una oración de gratitud? Porque en 52 días lograron construir estos muros que hoy estaban siendo recorridos por este pueblo que sabe alabar y agradecer a Dios. El segundo coro iba del otro lado y estos iban entonces dirigidos por Nehemías. ¿Qué sentiría el corazón de Nehemías al recorrer estos muros con el pueblo, cantando, elevando a Dios esas alabanzas que envuelven en un ambiente santo al pueblo de Dios? ¿Qué sentiría el corazón de este hombre? ¿Será que recorrieron lágrimas en sus mejillas? Cuánto gozo, cuánta satisfacción sentiría Nehemías al poder deleitarse con este triunfo que Dios les otorgó. No era una zorra, no. Nada más y nada menos que el peso del pueblo de Dios, quien estaba caminando por estos muros. Él iba con la otra mitad sobre el muro, desde la Torre de los Hornos hasta el muro ancho. Y allí vemos cómo los 2 coros vuelven a unirse, recorrieron lados opuestos y llegan entonces, convergen en el mismo lugar y llegan entonces los coros a la casa de Dios.
Y él dice, y yo, y la mitad de los oficiales estaban conmigo. Estaban los sacerdotes con las trompetas y estaba el resto de los cantores con instrumentos que habían sido dedicados a la casa de Dios desde los tiempos del rey David. Reliquias que habían subido, que habían sido llevadas a tierra ajena, pero que en su misericordia Dios concedió que retornaran esos instrumentos a la casa de Dios. Y ese día los cantores cantaban en alta voz. Y nos revela que Isaías era el director, porque eso era otra cosa maravillosa que ellos que tenían, pues que siempre debía haber un director encargado de este ministerio, encargado de organizar esto que no fue algo, esta organización fue algo de suma importancia que le dio relevancia, por supuesto, en tiempos del rey David. Claro que él sabía, pues por testimonio experimentó lo que el poder de la alabanza a Dios. Entonces, invirtió muchísimo David en esto y aún pasado los siglos seguían las enseñanzas, seguían los estatutos, cómo David había organizado esto y en este tiempo pues retomaron esa forma que el rey David había dejado pautado. Nos dice en su palabra que ellos sacrificaron aquel día tantas víctimas y se regocijaron tanto porque Dios los había recreado con tanto contentamiento y se alegraron no solamente los príncipes de Judá y los sacerdotes y los cantores, esto fue un regocijo a nivel nacional, pues aún las mujeres y los niños, todo un gran regocijo en Jerusalén y esto fue tan notorio que fue escuchado a lo lejos. Esto le reteñiría a Sanballat, a Tobías, a todos estos enemigos que apostaron por ver en ruina al pueblo de Dios. Esto tuvo que haberles dado, pero en el orgullo. Qué manera Dios de glorificar su nombre en medio de su pueblo. Y ellos, esto fue, imagínense, la manera de dedicar los muros. Ellos consagraron todo, cada puerta, todo lo consagraron a Dios. Entendieron que había sido por la poderosa mano de Dios que estos muros se habían podido construir. Y qué responsabilidades tenían ellos ahora como parte del templo de Dios también. En ese mismo día dice que fueron puestos los varones sobre las cámaras de los tesoros que se encargasen de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, todo bien organizadito, de la manera que ellos pudieran escoger y organizar lo que se traía, las porciones que le correspondían a los sacerdotes y a los levitas, porque era tanto el gozo que sentía el pueblo con respecto a los sacerdotes y a los levitas que estaban sirviendo en el ministerio, se sentían tan pleno el pueblo que de su corazón trajeron en abundancia para velar por el sustento de los siervos de Dios. Y ellos habían cumplido pues el servicio de su Dios. Los levitas, los sacerdotes estaban allí al cuidado, al servicio de la casa de Dios y ejerciendo todo lo que tenía que ver con la expiación. Y los cantores y los porteros estaban, dice la palabra de Dios, nos dice en el versículo 45, que se habían organizado conforme al estatuto de David y de Salomón, quienes habían dado un gran seguimiento a este ministerio. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, recordemos que Asaf fue contemporáneo con David, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. ¿Qué les parece cómo esto se organizó y ellos retomaron este modelo y lo volvieron a aplicar en los días de la restauración de Jerusalén, recordando todo lo que se había dejado como herencia para el mejor funcionamiento de la casa de Dios? Y todo Israel, en los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, ellos le daban alimento a los cantores y a los porteros,
cada cosa en su día, una organización tremenda, y a todos le daban las porciones que le correspondían, y los levitas pues consagraban la parte que les tocaba a los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que de esta manera es que el pueblo debía de vivir una vida agradando a Dios en los más mínimos detalles que habían pasado por alto en mucho tiempo. Debían de retomar lo que ya se había establecido por mano de estos reyes. Qué manera, ¿verdad? Qué manera de ver las cosas ahora el pueblo, una vez que entran en razón y consideran su condición, agradecidos ellos por la fina labor que habían desarrollado los sacerdotes, los levitas y los cantores, y eso permitió que en ellos hubiese tanto gozo que se preocuparon por el sustento diario, cada cosa en su día, cada cual como corresponde a los siervos del Señor. Maravilloso, es sumamente maravilloso el Señor. El sostén de los sacerdotes y de los levitas fue generoso mientras estuvo Esdras y Nehemías. ¿Qué les parece? Y después que ellos ya no estuvieron, ¿qué pasaría? Vamos a ver qué pasaría. Bueno, vamos a seguir avanzando ya en el último capítulo que nos corresponde del libro de Nehemías, y así nos despediríamos hoy de este gran varón, siervo de Dios, que con cuánto amor y fervor construyó mucha bendición para su pueblo. Bueno, seguimos lidiando con un pueblo bastante rebelde. ¿Verdad que hubiese quedado precioso el capítulo final de Nehemías, el capítulo 12, donde todos se regocijaron con haber dedicado el muro de Jerusalén al Señor, los cantores y la abundancia que se empezó a distribuir a aquellos hombres que trabajaban en el ministerio del Señor, los sacerdotes, los levitas, los cantores? Yo creo que ese era el capítulo final perfecto. Allí todos hubiésemos quedado felices. Pero la palabra de Dios tiene algo muy particular que no lo tienen las historias ni los cuentos de hada, que revela la verdad, la condición tal cual somos. Es como pasar por los rayos X. Estamos allí en la palabra de Dios, no nos oculta la realidad. Y así pasa, pues vemos en este capítulo 13 cómo aquel hombre de Dios corrió más de la milla con el pueblo de Judá. Leyeron el libro de la ley de Moisés y todo el pueblo lo escuchó y se encontró esa porción bíblica, esa porción de la ley, donde el Señor rigurosamente les dice que ni los amonitas ni los moabitas debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y les explica, porque eso es algo lindo que tiene la palabra de Dios. El Señor no es un Dios autoritario, no van a entrar y punto. No, el Señor es tan lindo, nos explica el por qué. No van a entrar porque cuando ustedes salieron de Egipto, ellos no fueron a recibirlos con pan y con agua, sino que tuvieron la capacidad de darle dinero a Balaam para que los maldijese, pero Dios volvió esa maldición que ellos estaban buscando para Israel en bendición. Entonces, por esa razón, el Señor le dice, no, ellos no van a entrar. Y uno dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Aquí habla de los amonitas y los moabitas, pero ¿y Ruth? Ruth era moabita. Ahí es donde entra la gracia de Dios. Y eso es lo perfecto y lo lindo de Dios, porque esa mujer dejó su tierra, dejó su parentela, dejó todos sus dioses y vivió para Dios. Vivió para Dios. Y esa obediencia fue premiada por Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Y eso es lo lindo, que a Él no le podemos ocultar nada. Y al ver esa mujer como una mujer tan virtuosa
que lo dice parte de su libro, que Israel conocía el gran testimonio de ella y todos sabían que ella había ido a refugiarse debajo de las alas de Dios. Tan lindo, ¿verdad? Dios es maravilloso. ¿Cómo no amarlo? Si Él nos conoce y no podemos ocultarle nada. Y cuando esto fue conocido, fue recordado por el pueblo, entonces separaron de Israel a todos los que habían sido unidos a los extranjeros. Y es verdad, es impresionante cómo Nehemías tiene la capacidad de corregir estas cosas que acechan al pueblo. Entonces, en este capítulo hallamos unas reformas de Nehemías que no se cansó. Es algo impresionante cómo este hombre pudo haber, se los decía en estos días, una vez que terminó los muros, fueron 52 días, él bien pudo haberle dicho al pueblo, bueno, yo pedí permiso para venir a construir los muros y ya he cumplido. Y estoy seguro que el rey no me va a censurar porque cumplí con lo que le pedí y todo lo que él me dio de material, de dinero para hacer esto en el pueblo, pues aquí está, se ha hecho. Pero qué lindo, él duró 12 años allí con el pueblo, trabajando a la par para que el pueblo pudiera agarrar ese ritmo, esa manera de vivir para Dios. Y se vieron frutos, claro que sí, el capítulo 12 nos revela cuántos frutos se vieron. Terminar los muros, en el templo se volvió a organizar todo lo que era la parte del uso de los sacerdotes, el servicio de los sacerdotes, el servicio de los levitas, de los cantores. Podemos ver cómo todo esto se activó de una manera maravillosa. Pero nos hace referencia en este capítulo 13 cuán débil y cuán inconstante es el corazón del ser humano. De verdad, y esto uno como que a veces le hace sentir un poquito enojado, porque después de ver tantas cosas de Dios y olvidarnos, allí nos da Alzheimer rápido, y olvidar los beneficios que se han recibido de Dios y dar las espaldas a la ley de Dios para vivir a nuestra forma. Antes de todo esto, el sacerdote Eliasib, estamos hablando del sacerdocio, siendo el jefe de las cámaras de la casa de Dios, él había emparentado con Tobías. Y miren, este hombre era un férrimo enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo se atreve a emparentar con un hombre que ha procurado tanto el mal de su pueblo? Eso es no tener amor por Dios, por su nación. Y no solamente había emparentado, sino que tuvo la osadía de preparar cuartos, cámaras, en el cual, donde se guardaban las ofrendas y se guardaban los inciensos y los utensilios y el diezmo, todo esto que se le mandaban para los levitas y a los cantores y a los porteros y todo esto para las ofrendas de los sacerdotes. Esto, ya eso no estaba en Jerusalén. Porque, bueno, aquí nos hace la salvedad de que al año 32 del reinado de Atarjerjes, Nehemías regresa al rey, regresa a Babilonia, allí donde estaba el rey, y al cabo de algunos días, esto se puede revelar como algunos añitos, ¿verdad? Un tiempecito, él vuelve a pedir permiso al rey para ver cómo está funcionando el pueblo, cómo está el pueblo de Judá, cómo está en Jerusalén la situación. Y él vuelve a Jerusalén. Y entonces, una vez que él regresa, me imagino que él se fue con aquella satisfacción que todo lo había organizado tal cual está estipulado en la palabra de Dios. Había dejado a Esdras encargado, quizás quién sería el otro gobernador que lo sustituyó, pero cuando él regresa, no nos especifica el tiempo que él duró nuevamente cuando él regresa. Después de los 12 años, llegó al año 20 del reinado del rey Atarjerjes, regresa al año 32, 12 años después. Y aquí nos dice algunos días, algún tiempecito, ¿verdad? Él vuelve a pedir el permiso al rey para que él retornara a Jerusalén. Y miren la expresión que él usa, le dolió tanto, en gran manera,
porque él se dio cuenta que Eliasib le había hecho consideraciones a Tobías y le había hecho una cámara, un cuarto en los atrios de la casa de Dios. Es decir, sacar ese lugar donde se guardaban las cosas de los sacerdotes y despojar ese lugar para darle a él esa habitación. Miren, le dolió tanto eso que vio cuando llegó a Jerusalén, que Nehemías ahí sí no se pudo controlar y arrojó todos los muebles que tenía Tobías allí, los sacó. ¿Cómo se le ocurre a este hombre, al que le hizo tanto daño, al que procuró tanto mal al pueblo de Dios, hospedarlo y nada más y nada menos que allí en lugares de la iglesia, en el templo, cerca ahí en las cámaras, que eran lugares que estaban consagrados para guardar todo lo que era necesario para los sacerdotes y los cantores y los levitas? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Dónde tenía? Y era el sacerdote, imagínense, Eliasib sacerdote, y había emparentado con este hombre. Entonces, ¿cómo se le ocurría a este hombre hacer semejante atrocidad? Y no solamente eso, sino que se halla Nehemías, que había encontrado que las porciones para los levitas no se les estaba dando, ni tampoco a los cantores, sino que debido a esta situación, que la economía estaba tan mal para estos hombres que estaban al servicio del templo, que ellos se tuvieron que ir a sus tierras para ver cómo sobrevivían. Y uno dice, oye, pero qué maldad la del pueblo. Sí, hubo una inconsciencia del pueblo también, pero quizás esto estuvo causado por la mala manera de Eliasib de permitir cosas que no se debían hacer en el templo de Dios. Entonces, una cosa conlleva a la otra. Si no hay santidad, si no se está viviendo en santidad y en obediencia, entonces eso también cierra la mano del pueblo para ayudar a los que están ministrando en la casa de Dios, porque hay maldad. Entonces, imagínense la impresión de Nehemías al encontrarse con semejante desastre. ¿Y qué hizo entonces Nehemías? No se quedó allí llorando porque que hace poco que se hizo tanto y se avanzó. Reprendió a los oficiales y les expresó por qué está la casa de Dios abandonada. Miren en qué condición encuentra él, porque precisamente eso era lo que quería Tobías, a eso estaba apostando Tobías, y había encontrado quien lo ayudara. ¿Por qué la casa de Dios está abandonada? Y los reunió nuevamente a todo el personal que debía estar ejerciendo en el templo y los colocó en el puesto donde les correspondía. Y la pregunta es, ¿y qué pasaba con Esdras? ¿Será que Esdras no estaba allí? ¿Qué pasó con Esdras? ¿O Esdras ya había muerto? No nos dice aquí en esta porción, pero hubo mucho desajuste y todo Judá entonces se activó nuevamente a traer el diezmo de los granos, el diezmo de los vinos, del aceite, y comenzaron a almacenar nuevamente, porque eso era parte o es parte de lo que le toca a los que están ministrando en la casa de Dios. Y no se conformó con solamente ver que el pueblo trajese lo que debían traer a la casa de Dios, sino que colocó personas que se encargasen de administrarlos, administrar todas estas comidas, todos estos alimentos, todas estas primicias, todo lo que se debía traer. Él se encargó entonces de colocar mayordomos de ellos, al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc. Y entonces de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Aná. Entonces, ¿por qué él colocó a estos hombres? Porque nos revela la palabra que estos eran hombres fieles. Por eso no los colocó porque le caían bien. Nehemías no los coloca a ellos porque eran familiares, porque les caían bien. Nehemías, para que pudiera funcionar algo bien en el ministerio de Dios, tiene que ver el testimonio. Y estos hombres dice que eran fieles y ellos podían hacer entonces bien este trabajo a lo cual él les había encomendado. Y eleva a Dios esa plegaria y le dice, Señor, acuérdate de mí de acuerdo a todo esto y no borres
tus misericordias para conmigo, lo que he hecho en tu casa y en tu servicio. No te olvides de mí. Ese es un ruego constante que Nehemías presenta a Dios. Y es necesario esto porque esto le hace entender que uno en su imperfección puede fallarle a Dios, pero el Señor tenga en consideración el trabajo que se ha realizado y me vuelva a tener siempre en su memoria. Es decir, con esta oración, Nehemías le está pidiendo a Dios: Señor, soy humano, puedo equivocarme, pero acuérdate de lo que he estado haciendo, porque en un momento uno puede, el ritmo el destino de nuestra vida, de repente tomamos un mal camino y nos podemos extraviar. Pero Señor, acuérdate de esto, tenme siempre en tu memoria. Y en aquellos días, cuando él regresó, él se encuentra que algunos hombres judíos se encontraban en los lagares acarreando las uvas en los asnos para preparar el vino. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta actitud del pueblo de Dios? Estaban tranquilos como un día normal, pisando sus uvas, llevando sus higos y toda carga que ellos querían llevar y traían a Jerusalén el día de reposo y todo normal. ¿Y qué hizo Nehemías? Nuevamente entra en acción, amonestólos y les dice, aparte de esto, miren, habían en las ciudades, habían hombres que traían pescado, mercadería y vendían en ese día a los hijos de Judá en Jerusalén. ¡Qué manera! ¿En cuánto tiempo olvidaron entonces ese pacto que ellos habían firmado? ¿Qué cosa? ¿Por qué el ser humano, por qué tendemos a ser así? Firmamos, dimos un voto, fuimos consagrados a Dios, revestidos con poder de lo alto, y al poco tiempo que nos hallamos plácidamente cómodos, olvidamos todo eso y hacemos pues a pescar me voy, como que si nada hubiese pasado en mi vida. ¿Qué manera? ¿Por qué? A veces, y eso es lo que nos corrobora cuánta misericordia de Dios en nuestras vidas. Este pueblo, después de haber regresado de un exilio de tantos años y de haber vuelto a escuchar la ley, haber hecho un contrato firmado, vuelven nuevamente a la transgresión de la ley del Señor. ¿Y qué hizo Nehemías? Este hombre, lleno de temor de Dios en su corazón, reprendió a todos estos hombres de Judá y les expresó: ¿qué es esto lo que ustedes están haciendo? Profanando el día del reposo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que ustedes van a estar haciendo semejante pecado? ¿Por qué? Qué difícil es de verdad para nosotros, porque uno lo dice hoy, pero es que esto era en Judá, en Jerusalén. No, actualmente también Dios nos ha dado manifestaciones maravillosas, hemos visto la mano poderosa de Dios y al poco tiempo ya se nos olvida todo y seguimos nuestra vida como que si nada hubiese pasado. ¿Por qué tenemos ese problema, esa inconstancia? Qué triste situación. ¿Cuánto tiempo había pasado que Nehemías se había ausentado? 20 años, 30 años, 40 años, no lo creo. Ellos estaban siendo irresponsables en no obedecer el cuarto mandamiento, habían sido irrespetuosos, estaban profanando, estaban irrespetando ese día santo, consagrado que Dios les entregó a ellos como una señal para su distinción. El único pueblo que está en el mundo que guarda ese día y se deleita es el Israel. Entonces, ¿por qué despreciar ese distintivo que Dios te ha dado? ¿Por qué? Y le das prioridad a tus ganancias, le das prioridad a tus intereses económicos. ¿Que acaso se estaban muriendo de hambre? No. Qué triste condición. Este hombre entra en acción y reprende y les recuerda qué pasó. Sucedió así cuando todo esto se dio cuenta que esta gente tenía buen negocio acá, porque llegaban en sábado y vendían cuanta mercadería y todo el pueblo de Judá salía quizás, o la mayoría,
salía y hacía sus negocios y compraban. Y esto es pecado ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, sencillito, no quieren obedecer. Bueno, él entonces ordenó que apenas estaba por entrar el día del reposo, mandó a cerrar todas las puertas de Jerusalén y le ordenó rigurosamente que no se abriesen las puertas hasta después de pasado el día del reposo. Y no solamente ordenó esto, sino colocó gente de confianza para que en día de reposo no permitiera que ninguna carga entrase por las puertas de la ciudad. Y lo más triste es que esta gente, 1, 2 veces los negociantes estaban allí, se quedaban para vender las especies. O sea que, es decir, que era tan bueno lo que ellos vendían en sábado, que ellos no querían dejar de llegar en sábado a atender a sus clientes, que tranquilamente, sin ninguna consideración ni remordimiento, compraban sin ningún problema. Y se quedaron allí fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los que vendían. Y él les amonestó y les dijo, miren, si ustedes se van a quedar ¿por qué se quedan delante del muro? Si lo van a hacer otra vez, yo los voy a echar mano. Ya, ahí extirpó el cáncer. Ya, eso no está bien, porque ahí van a tener entonces latente. Ay, ahí están y no voy a poder comprar mi pescadito que tan rico que me gusta. Y así pasa, hermano. Qué triste nuestra condición, de verdad. ¿Cuántas veces Dios instándonos a la obediencia, a la gratitud? Qué malo, de verdad. Y esto no está lejos de nosotros. Esto no podemos decir, no, esto fue allá cuando Nehemías. No, esto no está lejos de nosotros. Y él llamó e instó a los levitas a que se purificasen y que viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. Y vuelve a elevar esa oración. Señor, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Si estoy actuando, perdóname. Qué manera, de verdad. Esto sorprende la manera en que el pueblo tiende a olvidar. Aunque firmaron contrato, seguían infringiendo. Y la pregunta es, ¿y qué hacían los sacerdotes? ¿Y qué hacían los levitas? ¿Por qué permitían que esto sucediera? Que estuviesen hombres en los lagares y recogiendo higos y haciendo un trabajo cotidiano de lo que se realiza entre los 6 días de la semana. ¿Qué pasaba aquí entonces? ¿Por qué la casa de Dios estaba abandonada? En tan poco tiempo un deterioro tal. Qué tristeza, ¿verdad? Y se dio cuenta Nehemías que habían un grupo de judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. ¿Qué les parece? Después que habían llorado, después que habían pedido perdón, después que se habían inclinado con Esdras y habían despedido a sus mujeres, pues regresa el mismo pecado, pero ahora con mayor intensidad, porque la mitad de sus hijos hablaban lengua de Asdod. Miren lo que nos detalla la palabra de Dios. No sabían hablar el judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de su pueblo. Es decir, estos hombres habían tomado mujeres por las cuales el Señor había dejado de manifestarse a ellos por la desobediencia, y a ellos no les importó, volvieron a incurrir en el mismo pecado. ¿Y qué hizo Nehemías? Les riñó y los maldijo. Miren esto, llegó al tope el hombre. Primera vez que vemos acá que nos revela, ¿verdad?, que el hombre estaba tan indignado que los maldijo y los hirió a algunos de ellos al punto que hasta le arrancó los cabellos. ¡Qué tremendo! Aquí podemos decir a Nehemías se le salió la clase. Llegó a su tope. El hombre llegó a tal indignación, a tal punto, que oye, una cosa es que tú peques por falta de conocimiento, pero una vez que ya tú conoces y has saboreado lo amargo que trae la desobediencia en la vida del pueblo, ¿cómo vas a volver al cieno? ¿Cómo vas a volver al vómito? Y este hombre, aquí podemos decir, soltó la clase. Llegó a su punto.
y agarró, los maldijo, les arrancó el cabello. Esto fue terrible. ¿Qué manera? Ahora la pregunta, ¿está bien eso? Es fuerte, la condición que se presenta acá es fuerte. Hemos visto durante toda la lectura de Nehemías un hombre bastante medido, bastante controlado, pero llegó a su punto. Llegó a un punto en que, de verdad, como dicen por acá, se le salieron los tapones. Eso fue, estalló el hombre hasta llegar a herirlos y arrancarle los cabellos. Y les hizo jurar que no debían dar a sus hijas ni a sus hijos para tomar hijos de los extranjeros. Y les recuerda, porque esto es algo bonito que hace Nehemías. Este hombre conocía tanto, estaba tan empapado en la palabra de Dios que les hizo recordar y le dijo, ustedes, no fue esta la causa por la que Salomón pecó. No fue esta la causa que lo hizo pecar, tomando para él tantas mujeres de otros lugares, que les hizo caer en pecado. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a cometer el mismo mal que hizo Salomón, tomando mujeres extranjeras. ¿Qué les parece? Aquí le está hablando con la evidencia. Miren, esto fue lo que causó la tragedia de lo que se vivió por todos los años que estuvieron separados, el resultado de matrimonios mixtos, que Israel se corrompiera, haciendo debajo de todo árbol frondoso altares de las peñas, y así al punto de aún pasar a sus hijos por fuego. Y eso lo provocó esta pequeña zorrita, agarrar una mujer, así esas pequeñas zorras que destruyen grandes viñedos. Y él toma entonces, este hombre, el enojo le salió, los instó, los hizo jurar. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era nada más y nada menos que yerno de Sambayat, el horonita, y lo ahuyentó, lo sacó. Miren esto. Y eso es terrible, porque el mismo linaje sacerdotal, que ellos son los que deben de enseñar a vivir en santidad a través de su vida, y por eso tanta corrupción y por eso tanto desajuste, porque los que deben estar velando por la santidad son los primeros que incurren en el pecado, y por eso el resultado del pueblo totalmente destruido y deteriorado. Y le eleva a Dios esa oración: acuérdate de ellos, Señor, Dios mío, contra los que están contaminando el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. ¿Cómo los entrega, Dios mío? ¿Cómo ellos van a estar contaminando tu linaje santo? Y nos revela ya en los últimos versículos que limpió de todo extranjero y puso a los sacerdotes y a los levitas conforme debían estar organizados en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, todo volverlo a organizar como al Señor le agrada. Y cierra entonces este capítulo y este libro con una oración constante que leímos de Nehemías: acuérdate de mí, Señor, para mi bien. ¿Qué les parece? ¿Tenemos bastante que aprender de Nehemías? Creo que sí, hay bastante que Nehemías nos da. Y cuánto, ¿verdad? Cuánto nos da este hombre celoso. ¿Y será que Nehemías no tenía cómo tomar una mujer extranjera de allá, de donde estuvo sirviéndole al rey? Seguro que sí. Pero su vida fue una predicación constante. Y aunque él no era levita, aunque él no era sacerdote, aunque no era rey, aunque no era profeta, qué manera este hombre de tener tan clara su visión, de conocer la causa por la cual vino la destrucción a su pueblo y velar para que no se cometieran los mismos errores, viviendo en santidad e instando al pueblo a vivir en santidad. Entonces, de verdad que la vida de Nehemías es impactante.
Es tremenda la manera en que este hombre siente ardor en su alma por ver a su pueblo totalmente convertido a Dios, servirle a Dios en la hermosura de la santidad. ¿Y qué lo hizo tan efectivo? Él conocía las causas, pero también conocía los efectos que nos trae amar a Dios y demostrárselo a través de la obediencia. Entonces es tremendo todo lo que nos da este hombre de Dios, que vuelvo y le digo, aunque no era de un linaje sacerdotal, aunque no fue un profeta, oigan, qué manera de estar, qué manera de vivir, qué manera de servir, qué manera de instar y de tener su mente clarita y su vista muy clara para ver el pecado y extirparlo. Rapidito. Dios nos permita de verdad recordar las bondades de Dios que ha hecho para con nosotros y no caer en esa pasividad de ver el pecado pasar y bandearse a nuestro lado y sentirnos a gusto. Normal, si todo el mundo lo hace. Mira, pero hasta estos que son de la iglesia o que son de los pastores o hijos de los pastores, eso no importa. Nuestra comunión con Dios debe ser inquebrantable, debe ser absolutamente leal a Dios. Podemos ver, y el apóstol Pablo lo dijo, miren, puede venir un ángel, una criatura celestial, por decir, y les va a enseñar otro evangelio, otra cosa. Ténganlo como anatema. Ustedes sigan firmes. Fijen su vista en Cristo, en ese blanco de la soberana vocación. Maravilloso. Es de verdad tanto lo que hay que compartir de la vida de este hombre. Vamos a tener entonces la oración para saludar a nuestros fieles oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, enséñanos cada día más a vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá tu rostro, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, Padre bueno, y ayúdanos a corregirlos, a cambiar, a ser moldeados por ti, Señor. Ten piedad. Ayuda, oh Dios, a cada uno de los hermanos que están conectados desde los distintos países, escuchando tu palabra. Permítele que haya en ellos ese sentir de creer a través de tu palabra en las promesas que has dado. Son fieles y son eternas. Señor, ten misericordia de los países que están ya con nosotros, pasaron con nosotros este tiempo, los que están en Estados Unidos, en Panamá, en Ecuador, en Chile, en México, Señor, en Alemania. Que tu palabra haga en ellos una obra preciosa, porque es aquello para lo cual tú la has enviado. Señor, tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello, Señor, aquella misión transformadora para la humanidad. Quédate con nosotros, Señor. Bendice los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. En tus manos están. Ten misericordia y no nos abandones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.